Hoy estoy comenzando una nueva serie de sermones que va a ser un poquito más lento, que se titula ¿El Dios de Jesús o el Jesús de Dios? Y esta semana que estuvimos con el pastor Portes, confirmé que realmente de esto tenía que predicar, porque es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Hebreos 1, 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó de heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo está presentando esto en el libro de los Hebreos y le está hablando a los cristianos porque él quiere convencer a los cristianos, que ya por supuesto están convencidos, de que solamente podemos conocer a Dios a través de Jesús. El gran problema es que cuando Dios envió a su Hijo, aquellos religiosos, aquellos que eran o decían ser pueblo de Dios, no quisieron conocer a Dios a través de Jesús. Y ellos ya habían formado ideas de Dios, pero que no concordaban con lo que Dios estaba enviando. Y cuando Jesús trajo la verdadera revelación de Dios, cuando Él vino a mostrar que era parte de Dios mismo, o sea, era Dios mismo viviendo en la carne, los religiosos de la época y aquellos que se llamaban pueblo de Dios rechazaron la revelación de Dios a través de Jesús. Y ¿sabes qué? A pesar de que nosotros leemos el Nuevo Testamento y leemos toda la vida de Jesús, tenemos exactamente el mismo problema. El problema con la revelación de Dios no lo tienen muchas veces la gente que está en el mundo. El mayor problema cuando se predica a Cristo lo tiene la gente que va a la iglesia. Porque hemos confundido a Dios con la iglesia, hemos confundido una tradición eclesiástica con la verdadera religión. Y Dios quiere que entendamos que Jesús es el centro de la verdadera religión. Y por eso Juan 14, 8 al 10, Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús triste le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La manera de conocer a Dios es a través de Jesús. Si yo quiero entender el Antiguo Testamento, ¿a quién primero tengo que entender? Tengo que entenderlo a Jesús, porque el Jesús que me muestra el Nuevo Testamento es el mismo que aparece en el Antiguo Testamento. Nada más que en el Antiguo Testamento los profetas no tenían una revelación tan grande todavía de Jesús, porque no lo habían visto vivir aquí en la carne. Y por eso a veces cuando leemos las palabras del Antiguo Testamento nos pareciera que hay un Dios diferente. Las palabras pueden ser diferentes, pero el Dios es el mismo. Y hasta que no entendamos que es Jesús la revelación de Dios y que es a través de Él que conozcamos a Dios, vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana. Es más, no vamos a ser verdaderos cristianos. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que si tú vas a conocer a Dios, ¿quién te lo va a revelar? Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús quiere que tú conozcas a Dios, pero Él quiere que entiendas que es a través de Él que conozcas a Dios. Y por eso he decidido predicar acerca del mensaje de Jesús. Quiero predicar acerca del Dios de Jesús. Y si hay una historia en la Biblia que refleja el Dios de Jesús, la encontramos, yo me puse a pensar, ¿dónde Jesús revela mejor a Dios? Y hay una parábola que es quizás la más conocida de todos. ¿Cómo se llama esa parábola? La parábola del hijo pródigo. Allí encontramos al Jesús, al Dios que predicó Jesús, el verdadero Dios. Y quiero que me acompañen a leer esta parábola, que es muy conocida. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y al verlo fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello de su padre y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo a sus siervos, denle jabón para que lave sus vestidos. Déjenlo trabajar en la casa, pero no le dejen tener ningún cargo de liderazgo. Y el padre dijo al hijo, Hijo, ¿no te da vergüenza haber manchado el nombre de la familia? Entra a la casa y estaremos pendientes de que no vuelvas a hacer lo mismo. Y un vecino sugirió, traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiestas. Pero el padre respondió, si hacemos fiesta, el muchacho pensará que estamos aprobando sus pecados. ¿Creen ustedes que podemos hacer fiesta después que alguien haya pisoteado mi ley? Es así que todos en la casa permanecieron en silencio y volvieron a sus quehaceres, mientras el muchacho usaba el jabón para lavar sus vestiduras manchadas con el barro del chiquero. Entonces el padre dijo, llamad a mi hijo mayor, porque mañana haremos fiesta para él y sus amigos. Al entrar el hijo mayor, su padre con orgullo le dijo, has estado tantos años trabajando en mi casa y nunca me has desobedecido. No has sido como tu hermano, que ha malgastado mis bienes con rameras, sino que has trabajado fielmente para merecer mi herencia. Por eso te digo hoy, que tú tendrás el derecho de mandar y controlar a mis jornaleros. Nadie podrá poner en duda tus mandatos, y cuando alguien no acepte tus ideas, podrás echarlo de la casa. Y el padre dijo, traed el becerro gordo y celebremos, porque mi hijo mayor podría haberse ido y se ha quedado. Podría haber malgastado la herencia con rameras, pero trabajó poniendo mucho esfuerzo para ganarla. Podría haber disfrutado su vida fuera de la casa, pero se sacrificó trabajando por la herencia en ella. Y todos desde allí comenzaron a esforzarse y sacrificarse para ganar el favor del Padre y así obtener la herencia. ¿Qué Biblia es esta? ¿Puede ser este el Dios de Jesús? ¿Saben qué? Si Jesús hubiera contado esta parábola de esta manera, hubiera sido aceptado por los religiosos de la época. ¿Y saben por qué? Yo ahora te quiero preguntar, ¿cuál es el Dios que refleja tu iglesia? Porque no es muy extraño encontrar iglesias que reflejan esta parábola, que es un Dios totalmente extraño al que enseñó Jesús. Una vez estaba en una iglesia y había una de las chicas de la iglesia que se había puesto de novia con un muchacho, también de la iglesia. Parece que no andaban espiritualmente. Y metieron la pata. Tan profundo que ella quedó embarazada. Y después de 9 meses, cuando estaba por dar a luz el bebé, ellos habían decidido casarse. Hablaron conmigo, pero cuando estaban por dar a luz el bebé, alguien tuvo la idea de hacerle un baby shower a la chica. Y cuando la junta se reunió para discutir la idea de esta hermana, uno de los ancianos de iglesia dijo, baby shower, lluvia de palos le vamos a dar a esta. ¿Cómo vamos a hacer una lluvia, un baby shower, cuando han pecado?
Ellos van a pensar que estamos confirmando su pecado. Y ese bebé no tuvo baby shower. ¿Qué culpa tenía el bebé? Esa es la iglesia que aceptaba esta parábola de un Dios predicado por un anticristo, porque no es el Dios que Jesús predicó. Y perdonen que utilice casos, experiencias, que quizás ustedes puedan relacionarlas, pero llegué a otra iglesia. Era la primera vez que yo iba a ser pastor distrital, era jovencito, todavía no había tenido el privilegio de casarme con mi esposa. Y entonces, al ser pastor distrital, la gente me veía con... Si ahora me ven con poca experiencia, en esa época me veían con mucha menos experiencia. Pero cuando estaba conociendo la iglesia, en eso llegaron varias personas a hablarme de un hermano de iglesia que era como una víbora, que tenía que tener mucho cuidado con ese hermano, que era un hermano que sabía mucho de la Biblia, pero que engatusaba a la gente y que se las metía en el bolsillo, y él predicaba la fe para poder pecar. Y le digo, y entonces yo empecé a preguntar, ¿y por qué dicen esto? Bueno, dice, porque este hermano era verdad, él tenía un grupito del cual dirigía, y en ese grupito parece que él se identificó con una hermana que ya estaba casada, y se enredaron a tal punto que cometió adulterio. Y entonces me dijeron, pastor, tenga cuidado, tenga cuidado. Él había sido disciplinado, había sido borrado de iglesia. La Biblia habla que debemos disciplinar a la persona que se equivoca y que no reconoce su pecado. Pero ya habían pasado varios o un año y medio de esto. Y entonces, después de estar unos 3 meses en la iglesia, un día recibo la noticia que no quería recibir. Viene un hermano y me dice, pastor, fulano quiere que lo visite. Era la víbora. Y entonces yo dije, bueno, y como yo era pastor y tenía, era mi deber ir a buscar al perdido, entonces me preparé, oré, pero me preparé ¿cómo puedo decir? Una batería de argumentos bíblicos para mostrar que las obras son importantes y que la fe no niega mi responsabilidad ante Dios. Y entonces me fui con un poco de miedo, golpeé la puerta, una casa muy sencilla, y cuando me abre la puerta me dice, pastor, ¿está aquí? Sí, le digo, vengo a visitarlo. Entonces no le di mucho tiempo, le hice algunas preguntitas, pero yo ya quería entrar a un estudio bíblico para mostrar que yo creía en que la fe se debe manifestar en obras. Pero ¿saben qué? El estudio bíblico lo recibí yo. Y me di cuenta que este hombre sabía mucho más de la Biblia que yo. Sabía de los libros inspirados más que yo. Y pasamos 1 hora y media charlando bastante linda. Me fui con una sensación rara de allí, porque digo, me está queriendo meter en el bolsillo. Pero ¿saben qué? Yo quise darle estudios bíblicos porque yo iba a rescatarlo, ¿no? Para la estrellita en la corona. Entonces, después dije, le propuse seguir estudiando la Biblia. Entonces, me dijo, está bien, me encantaría que vengas. Y nos empezamos a encontrar todas las semanas, y empezamos a hacer una amistad. ¿Y saben qué? Este hombre adúltero me enseñó el tema de justificación por la fe como nadie me lo había enseñado nunca, ni en las aulas de teología. Yo crecí dando ese estudio bíblico que al final lo recibí yo. Me habló de Cristo y en un momento cuando ya habíamos llegado a ser amigos, me dice, Joel, ¿sabes por qué yo hablo de Jesús y por qué hablo de la fe? Porque, Joel, yo soy un adúltero. Yo reconozco que he pecado, pero cuando me miro a mí mismo no encuentro esperanza, pero en Cristo encontré esperanza, no tengo condenación. Sé que en Jesús hay perdón. Y es por eso que hablo de la fe y hablo de Cristo, porque no podría hablar de otra cosa. Es lo que ha traído para mí esperanza.
Pasó 1 año y medio. Y me dice, Joel, quiero rebautizarme. Para mí fue una alegría tremenda. Pero como era un hombre muy conocido por el pecado que había cometido, cuando la iglesia madre se enteró, y como yo era un pastor recién que dependía de otro, se enteró que la víbora se iba a bautizar, mandaron una orden, y me mandaron una orden a mí, porque yo no era pastor ordenado todavía, que eso estaba prohibido y que él no se podía bautizar. Y yo cuando me vino esa orden, realmente me dio un poquito de enojo. Y dije, a mí nadie me va a dar una orden. Yo no lo podía bautizar porque era ordenado, pero él se va a bautizar. Pero me dijeron, si lo bautizas, entonces me amenazaron, si lo bautizas vamos a aparecer el día del bautismo en la iglesia y vamos a impedirlo. Y tienes que conseguir un pastor que lo bautice, porque yo no podía bautizar porque no era ordenado. Hablé con el pastor supervisor, le expliqué cuál era la situación y el pastor supervisor dijo, está bien, lo vamos a bautizar. Y me fui muy contento. Y en eso, cuando ya llegaba el sábado del bautismo, viene él y me dice, Joel, me habló el pastor. Y me dijo lo siguiente, Joel y yo nos estamos jugando la cabeza por ti. Así que ahora que te bauticemos, camina derecho. Y cuando él me dijo eso, le tuve que decir, eso fue inspirado por el Espíritu Santo, le dije, fulano, yo no me estoy jugando por ti, ni él, nadie se está jugando la cabeza por ti. El que se jugó la cabeza por ti fue Cristo. Y yo no sé qué puede pasar conmigo mañana, no sé qué puede pasar contigo. Lo único que yo sé es que tú quieres entregarte, volver a Cristo, y es Él el que se jugó por ti. No yo, ni es Él, ni nadie. Es Jesús el que en una cruz no se jugó la cabeza, se jugó entero. Se jugó la muerte eterna por ti y por mí. Las amenazas siguieron viniendo y el sábado él decidió no bautizarse. Y no se bautizó. Pero quiero decirles que la historia tiene final feliz porque después de unos 2 años me enteré que él se rebautizó. Pero ¿qué pasó? La iglesia que se creía mejor que nadie, la iglesia que se creía que estaba cuidando la verdadera religión, lo único que estaba haciendo era seguir los principios de un anticristo, de un Dios que no existe. Porque la gloria de Dios se manifiesta en perdonar. La gloria de Dios se manifiesta en dar nuevas oportunidades. La gloria de Dios se manifiesta en dar amor a aquel que no lo merece. Y por eso tenemos que entender cuál es el Dios de la Biblia y dejar al Dios que nos enseñó la religión. Y quiero decirte algo, el Dios de la Biblia solamente se lo conoce a través de Jesucristo. No se lo conoce a través de la iglesia, no se lo conoce a través de un aula de teología. No, tú tienes que tener un encuentro con Jesucristo todos los días, estudiar su palabra y ver quién era el Jesús de la Biblia. Y cuando descubras al Jesús de la Biblia, vas a encontrar al Dios que es el Padre de quien vino Él a hablar. Y por eso quiero que leamos nuevamente la parábola del hijo pródigo que me muestra al Dios verdadero. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo su padre en sí, dijo, ¿cómo dejé ir a mi hijo de la casa, cuando aquí hay abundancia de pan y él está allí fuera pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a buscarlo, y le diré, hijo, vuelve a casa, y podrás hacer allí lo que quieras. Porque si yo no te busco y no acepto tu manera de vivir, no sería digno de ser llamado tu padre. Y levantándose el padre vino a su hijo. Y cuando aún estaba lejos, lo pudo ver hundido en el barro. Corrió hacia él, se echó sobre su cuello, chapotearon en el barro y le besó. Y le dijo al hijo, si no te llevara a casa, pecaría contra el cielo y contra ti, y no sería digno de ser llamado tu padre. Pero el hijo le dijo, Padre,
¿Me llevarás a tu casa y dejarás también que vayan conmigo mis amigos y las rameras? ¿Dejarás que gaste tu herencia en casa con ellos? Y el padre le respondió, para que veas cuánto te amo, haré una fiesta para ti y tus amigos. Cuando llegaron a la casa, el padre dijo a los criados, déjenle sus vestidos y pónganle mucho perfume para disimular el olor a cerdo. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo que se fue de la casa porque no le gustaban sus reglas, ahora podrá estar divertido dentro de ella. Y comenzaron a divertirse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para que él esté contento con sus amigos y amigas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le pedía que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y actúas como un reprimido. Dime cuándo te pedí obediencia. Dime cuándo te pedí que hagas algo contrario a lo que sientes. Mas era necesario hacer fiesta y divertirse, porque tu hermano estaba afuera y ahora está dentro. Antes se aburría en la casa y ahora se divierte en ella. Y el padre agregó, hijo, quiero que entiendas que las reglas de la casa las ponen ustedes. Si quieren seguir comiendo algarrobas y vivir con rameras, yo no tengo ningún problema. Lo importante no es que crezcan, sino que se diviertan. Lo importante no es el futuro, sino solamente el presente. Lo importante no es tener la casa ordenada, sino tener la casa llena. ¿Puede ser el Dios de Jesús? ¿Saben que hay una gran confusión en el mundo cristiano? Y hay un gran sector del mundo cristiano que tiene Dios, que es un anticristo también. Un Dios que no te pide nada. Te acepta así y tú puedes seguir así. Total, yo he dado mi vida por ti. ¿Quieres vivir en la casa con rameras? Vive con rameras. ¿Quieres fornicar dentro de la casa? Lo importante es que estés dentro de la casa. Lo importante es hacer la iglesia divertida. Y que los jóvenes vengan a la iglesia, pongamos humo en la plataforma, pongamos muchos efectos visuales, que todos estén contentos, que cuando vengan a la iglesia salgan como si salieran de un cine. Y las iglesias se llenan. Pero no se llenan para adorar a un Dios verdadero, no se llenan para adorar al Dios que presentó Jesús. En una iglesia de Estados Unidos, aquí, decidieron hacer más relevante el rito de la Santa Cena y decidieron poner Coca-Cola en vez del jugo de uva con pan y hamburguesa. ¿Se llenó la iglesia? Sí, sin duda que se llenó. Y entonces venían todos, sí, nosotros tenemos mente amplia porque hacemos la Santa Cena con Coca-Cola y hamburguesas. Pero la cuestión no es tener iglesias llenas. La cuestión es tener iglesias que reflejen al Padre. Estaba en un gran evento cristiano donde se daban seminarios. Invitaron a la persona que tenía la iglesia de más crecimiento en la región de donde era esta gran convocación. Y estábamos comiendo en la cafetería. Y me dice, sí, porque, pastor, yo hace 2 años que vivo con mi novia y tengo un poco de problemas con los fariseos de mi iglesia, pero ya me voy a casar, el mes que viene me caso y ya se me acaban los problemas. Tenía la iglesia de mayor crecimiento en la región y estaba dando seminarios sobre crecimiento de iglesia. No era un muchacho malo, pero era un muchacho que no había conocido al Dios. Tenía un Dios que hemos creado nosotros de acuerdo a lo que nosotros queremos. Un Dios a nuestra imagen. Y cuando Dios te llama, te pide que tú aceptes que Él ponga su imagen en ti. Y no que tú te hagas, y no que Él se haga la imagen tuya.
Pero estamos viviendo en una época aquí que ahora Dios tiene que adaptarse a mí. Si Él se hizo carne, que no también se haga carne, que pecado, como se hizo para morir en la cruz, pero Él no se vino a chapotear en el barro conmigo. Él no tiene problema de abrazarme, no tiene problema de besarme cuando estoy sucio, pero Él quiere sacarme el chiquero. Pero hemos metido el chiquero dentro de la iglesia y hemos pensado que eso es amor. Cuando mi hija menor tenía 1 año, íbamos en el carro, en la van, y entonces le digo, Eliana, ponete el cinturón de seguridad. Me dice, no. Entonces le digo, ponételo porque si no, el policía va a venir y nos va a dar un ticket. Entonces ella me mira y me dice, papá, el policía no nos va a dar un ticket porque nos ama. No sé de dónde ella sacó que el policía nos amaba, pero ese fue su razonamiento. Él no me puede dar un ticket porque me ama. No, es que porque te ama, sí, lo va a dar. Porque tenemos que entender, eso es una cosa que tenemos que entender, que algunas cosas nos causan dolor, pero no nos perjudican. Otras no nos causan dolor, pero nos perjudican. Y quiero decirte que para entrar en el camino de Cristo tienes que entrar por una crisis muy grande que te causa muchísimo dolor. Y si no estás dispuesto a pasar por el dolor de la renuncia a ti mismo, de la renuncia a tus pareceres, de la renuncia a tu manera de ver la vida, de la renuncia a tu manera de ver las cosas, si no estás dispuesto a ceder en eso, tú no puedes ser discípulo de Cristo. La cuestión no es tener iglesias llenas, la cuestión es tener iglesias llenas de discípulos. Y si hay 2 discípulos en una iglesia, vale más que una iglesia de 1000 que dicen ser discípulos pero que no lo son, que no están dispuestos a renunciar a sí mismos por aceptar al Cristo que dio su vida por nosotros. Y es necesario que dejemos de jugar a la religión. Es necesario empezar un movimiento que no esté basado en nosotros, sino que esté basado en Él. No importa lo que nosotros decimos, no importa lo que nosotros sentimos, sino lo que importa es lo que Dios dice y lo que Él siente. Y quiero decirte algo, es una mala noticia. Cuando Dios manifieste su manera de pensar, siempre, absolutamente siempre, va a ser diferente a la tuya. No nos confundamos con ese Jesús que presenta el marketing religioso ahora. Que todo es fan, todo es divertido con Él. ¿Ven? Y entonces quieren convencer a la gente de que con Jesús todo está bien, no hay que hacer ningún cambio. No, tienes que hacer el cambio más difícil que alguna vez se le pidió a un ser humano. Es renunciar a ti mismo. Y quiero decirte, estos 2 dioses que presentan estas 2 parábolas son 2 extremos que plagan y contaminan la religión de hoy en día. Ahora sí, no los voy a engañar más. ¿Cuál es el Dios que presenta a Jesús? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Yo quiero que ustedes ahora capten qué muestra esta parábola de Dios. Acá tenemos el primer principio. Los hijos o el hijo pide injustamente la herencia, pero el padre se la da. Porque eso quiere decir que el padre respeta la libertad de cada uno. Ahora quiero decirte algo, lo que el padre te concede no necesariamente lo aprueba. El hecho de dar libertad a alguien, nosotros tenemos el deber de darle libertad a todo, pero eso no quiere decir que tengo que aceptar todo lo que los otros hacen. Sin embargo, tengo que darles la libertad. Y ese es un principio que los que no conocen al Dios de la Biblia lo confunden mucho, porque piensan que si yo considero que algo Dios pide, tengo que obligarle a la gente que haga lo que Dios pide. Lo de Dios no se puede obligar, solamente se puede contagiar, solamente se puede inspirar, pero no lo podemos obligar. La religión es lo más libre que existe o que debiera ser. Era injusto, pero los hijos querían la herencia. Él se las dio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué me dice esto del padre? Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué me dice? ¿Por qué se fue lejos el hijo? Porque cerca no podía hacer lo que él quería hacer. No te confundas, que Dios te ame no quiere decir que te va a dejar hacer lo que tú quieres. Justamente,
porque te ama. Si tú quieres hacer lo que quieres, hazlo fuera de la casa. Pero en la casa Dios no te va a dejar, porque en la casa manda Él. ¿Y sabes qué? Tú puedes cambiar, pero Él no puede cambiar. Es más, no va a cambiar. Y por lo tanto en la casa se van a hacer las cosas como Él quiere. Y si tú no quieres, Él, lo peor es que tú le digas no quiero estar contigo. Pero si tú dices dame la herencia y me voy, vete. Y ahora viene algo que muchas veces me critican, que digo, pero hermano y hermana, si tú quieres jugar en la iglesia y no quieres entregarte a Cristo, vete. Porque tú ves que en esta parábola el que quedó adentro fue el que no tuvo. El que quedó adentro sin querer relacionarse con el Padre fue el que no tuvo esperanza, parece. En cambio, el que se fue y se chapoteó en el barrio, tan siquiera pudo probar el barro y darse cuenta que el barro no da nada. Yo prefiero, dice Dios, que seas frío o caliente, pero no que seas tibio. Se fue lejos a una provincia apartada. Delante de Dios, tú no puedes vivir mal. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿De qué se acordó el hijo allí en el chiquero? ¿De quién se acordó? De su padre. Y él dijo, yo soy hijo y los jornaleros que están en la casa de mi padre reciben más bendiciones de lo que yo estoy recibiendo aquí en un chiquero. Yo he decidido irme lejos de mi padre y ahora me doy cuenta que estar cerca de mi padre es lo mejor. No hay crecimiento fuera de Dios. No hay crecimiento, no hay felicidad fuera de Dios. Y es necesario que lo entendamos. Los cristianos reprimidos que estamos en la iglesia, muchas veces pensamos que los que están fuera de la iglesia son porque estamos reprimidos porque nuestros padres nos dijeron que vengamos a la iglesia, no sabemos vivir de otra manera, entonces nos quedamos acá. Entonces, ¿qué hacemos acá en la iglesia? Tratamos de hacer lo que podríamos hacer en el mundo, pero que como hay tanta competencia no lo podemos hacer. Entonces nos dedicamos a cantar, nos dedicamos a tocar cosas, nos dedicamos a hacer muchas actividades. No digo que está mal eso. Pero es para vivir lo que no puedo vivir afuera porque me crié acá. Y dentro de acá, acá todavía es un poquito más sano que lo de afuera, eso estamos de acuerdo. Los adventistas vivimos 10 años más que todo el mundo, dijo la National Geographic. Así que vale la pena quedarse acá. Pero nos quedamos acá tibios, pensando que realmente el que tuvo la oportunidad de vivir en un hogar bueno y eso, pero que vive con los parámetros del mundo, es más feliz que nosotros. Y es verdad, el que está en el mundo y que está sin Dios en el mundo es más feliz que tú que estás acá sin Dios. Porque si estás sin Dios acá, vete al mundo y disfruta, entre comillas, disfruta del mundo y ve si realmente el mundo te da algo. Pero no estés acá sin Dios, porque si no es locura esto. Te vuelve loco. Imagínate venir todos los sábados a una iglesia. ¿Para qué? Si Dios no está. ¿Para qué guardar un día? ¿Para qué dejar de hacer una cosa? ¿Para qué? ¿Para qué si Dios no existe? Ahora, si Dios existe, entrégate y entreguémonos. Dice, me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo ahora no podía ver en su padre nada malo, a pesar de que su padre no quería que él esté acostado con rameras en la casa. Se daba cuenta que en la casa tenía más felicidad que en el chiquero. Y la bondad de su padre, el respeto de su padre, lo hace reflexionar y ahora quiere volver al Padre. Y entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus, ¿qué? De tus jornaleros. Hasta aquí todo estaba bien, pero aquí había algo malo. ¿Qué era lo que pensaba el hijo? El hijo pensaba que porque había estado viviendo en chiquero, ahora ya no era más hijo. Y que solamente podía ser tratado como un jornalero. Yo quiero decirte algo. Tú puedes haber vivido en chiquero toda tu vida. Pero ¿sabes qué? Tu condición de hijo, por más que estés en el chiquero, tú sigues siendo hijo. Dios te sigue amando.
Y Dios sigue esperando que reacciones a lo que tú sabes de Él. Y levantándose, vino a su padre. Y se le cambió todo cuando vino a su padre. Él pensaba que su padre lo iba ¿cómo se dice? A rechazar, a echar algo en cara. Y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién besó a quién? El padre al hijo. Y dice, cuando uno estaba lejos, parece que el padre salía todos los días a ver si él venía. El padre no lo fue a buscar, porque si lo hubiera ido a buscar hasta donde estaba en el chiquero, no le hubiera dado la oportunidad a él de reconocer que él tenía que tomar la decisión. Estar con Dios no puede ser obligado, tiene que ser una respuesta voluntaria hacia el amor de Él. Y cuando el padre vio que él tan siquiera se levantó el chiquero y venía, no importó, ahora sí que estaba viniendo, el padre fue corriendo porque el padre estaba esperando de él, o sea, esta ocasión la estaba esperando desde que se levantaba cada día, desde que se fue su hijo. Y fue y se echó y lo besó y como todos sabemos, no le importó el olor que tenía, no le importó que tenía las vestiduras sucias, no le importó el barro, lo abrazó porque él todavía seguía siendo su hijo. Yo no sé por qué viniste hoy aquí a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Puede ser que ese sea el levantarte. Y hoy Dios te ve lejos. Pero Él está saliendo a correr a ti y quiere abrazarte y quiere besarte y quiere que sientas que realmente Él te ama. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjense, ya no le dice, si ustedes ven en la parábola, no le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él sintió el abrazo del padre, se dio cuenta que él seguía siendo hijo, que él había cambiado, pero el que no cambió fue su padre. Y quiero decirte algo, Dios no cambia, Dios siempre te ama y siempre te va a amar. No importa qué es lo que hagas, nunca podrás separarte del amor de Dios. Dios sí se puede. Tu amor es muy fluctuante y el amor que tienes tú por Dios fluctúa y un día lo quieres, un día no lo quieres, un día le das vuelta a la cara, pero el amor de Dios por ti nunca cambia. Y tú puedes decir, pero estuve tirado en un chiquero. Dios sabe que has estado en un chiquero y Él te sigue amando porque Él ha dado su Hijo por ti. Y quiere que entiendas que Él conoce que tú eres carne, lo único que le interesa es que vuelvas. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Yo sé que mi hijo no puede bañarse, yo sé que mi hijo no puede limpiar esas vestiduras. Hijo, quédate tranquilo, yo te voy a cambiar, yo te voy a dar desnudar y te voy a dar las vestiduras que yo tengo. Te voy a dar las vestiduras de hijo. Porque el hijo podría haber pensado, ¿y ahora cómo voy a hacer para portarme bien? ¿Sabes qué? Él simplemente tenía que experimentar el amor del Padre. Y en la presencia del Padre, él iba a vivir como el Padre. Y entonces el Padre dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando tú vuelves a Cristo, la vida con Cristo es un comienzo que no termina de regocijo. No es diversión. Es regocijo, que es totalmente diferente. Es el gozo del Espíritu. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Amaba el padre a este hijo? Porque los que presentan al otro Dios anticristo que deja hacer cualquier cosa en la casa, piensan que Dios odia a los fariseos. Dios ama a todos. Fariseos, religiosos hipócritas, gente que viene a la iglesia y que no está con Dios. A todos ama Dios. Y a ti y a mí. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú
tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. En otras palabras dice, has estado trabajando por algo que ya es tuyo. Hay gente que está trabajando por la salvación dentro de la iglesia, cuando ya Cristo pagó tu salvación. Hay gente que continuamente está en duda si fue aceptada por Dios. No, cuando Cristo ya pagó tu aceptación en la cruz y el Padre quiere que tú aceptes el regalo que te dio en una persona. No puedes dudar de tu perdón si es que estás dispuesto a vivir en la casa. Ahora, no me digas que aceptaste a Cristo si quieres vivir dentro de la casa con rameras. Porque vamos a la casa para vivir como el Padre quiere, no para vivir como nosotros queremos. Versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el Dios que me muestra Jesús. Lucas Leis dice, el legalismo enseña que debemos cambiar para acercarnos a Dios. La gracia enseña que cerca de Dios podemos cambiar. Dios te ama así como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Es necesario que entremos en el plan de Dios, que estemos dispuestos a volver a la casa y no tratar de forzar las reglas de la casa. Dejemos que Dios fuerce nuestra voluntad cambiándonos, dándonos un nuevo corazón. Nosotros conozcamos a Dios a través de Jesús y vas a ver que la experiencia de la casa va a ser pura fiesta. No para divertirse, sino para regocijarse.